Bienvenidos a La Cultura Interactiva, Sí, el podcast de Vime. Gracias. Hola, buen día, ¿cómo están? Estamos hoy en un episodio más de nuestro podcast Cultura Interactiva by MIMEC. Como ustedes saben, este podcast está dirigido para incluir y crear comunidad referente a los medios creativos digitales, y el día de hoy estaremos hablando de una industria y de un área muy particular de los medios creativos digitales, que es la realidad virtual. Hoy veremos, y para hablar de este tema, tendremos a un gran profesionista, a Carlos Diosdado, que está aquí conmigo, y nos hablará de cuáles son las posibilidades que tenemos con realidad virtual, qué es la realidad virtual, qué tipo de realidades hay y cómo podemos usarlas en nuestro día a día, ¿no? Entonces, para no entrar en más detalles y revelarles más detalles de lo que hablaremos el día de hoy, pues bienvenido, Carlos, muchas gracias. Gracias a ti. Por acompañarnos y gracias el día de hoy. A los que nos ven. Gracias a todos los que están ahí en casita. Sí, pues bueno. Pues la verdad es que quisiera, primero que nada, que nos platicaras un poco de ti. Carlos Diosdado está en Hypertectonics. Y que nos pudieras platicar un poco de tu experiencia, de cómo empezaste, y luego empezáramos a hablar así de la parte técnica de qué son las realidades, qué realidades existen. Sí, pues mira, ¿cómo empezamos? Igual sirve mejor explicar cómo empieza todo el tema de la realidad virtual recientemente. Okay. Porque es un tema bastante reciente en cierta forma. O sea, ya tiene muchos años que es una tecnología que se ha ido desarrollando, pero no es algo que había sido como viable comercialmente. Hasta más o menos alrededor del 2014, 2015, empiezan a salir lentes de realidad virtual que ya están en un precio accesible para hacerlo comercialmente viable. Y dio la casualidad que en esos tiempos yo estaba como buscando qué hacer con mi vida, Okay. porque acababa de dejar un estudio de diseño arquitectónico y estaba viendo qué iba a hacer, y estaba haciendo cosas freelance y tenía mucho tiempo libre, y entonces empezaron a salir estos lentes nuevos y yo vi ahí esa oportunidad y dije, me interesa entrar en esa industria nueva que está saliendo, ¿no? Y entonces empecé a investigar, empecé a comprar aparatos, empezamos a hacer pruebas, y ya después de como 1 año y medio, 2 años de experimentos y de exploración, aprendizaje, pues empezamos a hacer el negocio. Ok. Y entonces, ¿y Hypertectonics entonces se dedican específicamente a? Hypertectonics es muchas cosas. Realmente a mí me gusta pensarlo que le llamamos un núcleo de conocimiento. Okay. Porque el tema de los medios interactivos no es solo aprender cómo funciona el hardware de realidad virtual o aumentada. Es todo un proceso de producción complejo, muy similar quizás a la producción de un videojuego. Y ese es un conocimiento muy especializado, pero que puede aplicar a muchas áreas. Entonces tú puedes aplicar ese conocimiento a sector salud, o a sector educación, o a sector industria, o a sector diseño, entretenimiento. Entonces hay muchas cosas que se pueden hacer, y el valor más grande que tú tienes como negocio es el conocimiento. Claro. Entonces nuestra intención, así como de largo plazo, realmente es que tengamos un núcleo de gente como muy talentosa, que tiene conocimientos que nos permiten salir a diferentes áreas. Oye, y ahorita, bueno, es que ahorita mencionaste como palabras que son claves y que nos van a ir llevando a desarrollar como el tema que traemos el día de hoy. Y mencionaste la palabra videojuegos, mencionaste la palabra, bueno, obviamente la palabra conocimiento, realidad aumentada, realidad virtual. Y esto nos lleva a regresarnos a lo mejor un poquito y hablar un poco de la parte más teórica y decir, a ver, entonces dijiste 2 cosas, realidad virtual y realidad aumentada.
para ir adentrando en esta cuestión de conocimiento a las personas que no saben la diferencia, o luego nos pasa como cuando utilizamos ciertas marcas para nombrar algo genérico, ¿no? En lugar de refresco utilizamos el nombre de la marca. Bueno, a veces queremos utilizar realidad virtual para definir todo, y la verdad es que son cosas distintas y tienen usos distintos y aplicaciones diferentes. Entonces, ¿nos pudieras explicar cuál es la diferencia entre realidad virtual, realidad aumentada, y a lo mejor con ejemplos de dónde lo podemos ver en la vida normal, cotidiana? Sí. Mira, los expertos que tienen esto estudiando de los 80s hablan de una cosa que le llaman el continuo de la realidad. Si tú te lo imaginas como una línea, y tú tienes como, por un lado es como el mundo normal que todos conocemos, y luego vas avanzando y se va volviendo más digital, digamos. Y entonces la realidad aumentada es como el primer paso en el que tú tienes un dispositivo que tú ves el mundo a través de ese dispositivo. Entonces yo veo aquí pues este espacio, y sobre la vista del mundo real yo puedo observar información. Entonces me puede decir, por ejemplo, lo están poniendo mucho en los carros más nuevos, o sea, quieren empezar a sacarlo, que en el vidrio del carro tú puedas ver los mapas y la guía de manejar, ¿no? Entonces eso sería como realidad aumentada. Y eso también, pues hoy en día todo el mundo con el celular, es lo más común, o con una tablet, puedes usar realidad aumentada para jugar videojuegos como el Pokémon Go, que fue muy popular. Puedes medir espacios, por ejemplo, en un cuarto, y con realidad aumentada puedes tomar dimensiones de un espacio y pues hacer filtros de Instagram y cosas así, ¿no? Claro. Sí, o sea, es incorporar otra realidad a la realidad que tú estás incorporando elementos digitales que sobrepones a nuestra realidad física. Y eso es la realidad aumentada. Y existe la tecnología para usar eso con lentes, que son transparentes, pero esos son equipos que actualmente son bastante costosos. Entonces, la mayoría de la gente no sabe que eso ya existe, pero sí existe. Y el siguiente paso es algo que le llaman la realidad mixta, que a mi parecer es más un tema de marketing, o sea, el nombre, porque precisamente querían como diferenciarlo de la tecnología más vieja. Pero la idea de la realidad mixta es que no estás viendo solo información sobrepuesta, sino que los objetos digitales que tú estás como poniendo en el ambiente son objetos que entienden el ambiente en el que están. Entonces, si yo estuviera viendo aquí como este espacio y yo pusiera como un personaje, ese personaje sabría que tú eres una persona y que esa es una mesa y que acá hay una cosa. Habría una interacción. Y entonces el personaje puede reaccionar a lo que está sucediendo en el ambiente. No es solo como información, no solo es un mapa o indicadores o texto, es un objeto que entiende el contexto real a pesar de que es un objeto digital. Y eso es mucho más complejo de hacer. Entonces, también, o sea, los mismos lentes de realidad mixta que ahora están saliendo al mercado pueden hacer eso, y es una tecnología que en el futuro probablemente todos tengamos, o sea, porque el nivel de aplicaciones que eso va a tener va a ser muy vasto. Y finalmente, tú tienes al final como del espectro el tema de la realidad virtual, en el que tú te estás poniendo un dispositivo y ese dispositivo te mete completamente en un mundo digital. Entonces tú ya no estás viendo el mundo real, tú estás viendo un mundo digital, simulado. Y eso pues te permite hacer cosas muy diferentes, porque te puedes olvidar del mundo normal y estar metido en algo que está como completamente diseñado y controlado, ¿no? Y eso, digamos, es más sencillo que hacer, o sea, es más sencillo hacer realidad virtual, hasta cierto sentido, que realidad aumentada por los dispositivos. Es más fácil hacer el dispositivo. Porque porque tiene un uso dedicado
el dispositivo de realidad virtual, por eso sería como más sencillo. No, es más sencillo porque los dispositivos de realidad aumentada y mixta tienen que ver el mundo y entenderlo y hacer que la computadora entienda que esto es una superficie y que eso es el piso y está más abajo. Si no logras integrarlo, de hecho, por ejemplo, para la gente que nunca en su vida, que digo, ahorita yo creo que es un poco extraño que nunca hayan visto algo de realidad aumentada, pero tú puedes buscar en tu celular, en Google, normal, no sé, cualquier animal, y puedes buscar un pug, por ejemplo, y hay una opción donde en las imágenes, la primer búsqueda que te arroja Google es la opción de poner ese animal que estás buscando en realidad aumentada, que tú lo puedas ver. Y lo que sucede es que abre tu cámara y lo ves en el espacio donde tú estás. Pero siempre tiene un grado donde se ve extraño, o sea, no se ve completamente incorporado al espacio en el que tú estás. Entonces, pues, deja de tener esa parte de realidad. Sí. Y eso es complejo por tema de, o sea, las cámaras, la cámara del celular no está diseñada para esa aplicación. Los celulares más nuevos empiezan a tener múltiples cámaras o incluso sensores especiales que son como para medir la profundidad, porque el mundo es tridimensional y una cámara no puede obtener toda la información que necesita solo una cámara. Entonces, teniendo dos cámaras o sensores de profundidad, eso le permiten al celular entender la profundidad de la escena para poder entender que hay un piso, que hay objetos que están sobre ese piso, y luego se tiene que utilizar inteligencia artificial para poder saber que, no sé, esto es un sillón, ¿no? O sea, ¿cómo la computadora sabe que un sillón es un sillón? O sea, empieza a haber un montón de cuestiones de hardware y software que se tienen que combinar para que la computadora pueda entender el mundo real para que luego puedas tú poner objetos digitales en el mundo real. Ya. Y hace ratito que hablabas un poquito del desarrollo, mencionabas la parte de videojuegos y que el desarrollo de las realidades tiene como un poco de similitud con el desarrollo de un videojuego. Sin embargo, esto nos puede llevar a pensar una idea errónea de que las realidades aumentadas o mixtas solo tienen una aplicación en el entretenimiento o en el área o como derivado de un videojuego, ¿no? Y esto es incorrecto. Entonces, ¿qué otros como mercados tiene o qué otros usos tiene este tipo de realidades? Y ustedes lo ven pues bastante. Sí, mira, ahorita como es algo que apenas está creciendo, mucha gente no lo sabe, pero aparte del tema de entretenimiento, está mucho en el sector de salud, en el sector industrial, también existe en el sector marketing y en general como en educación. Y a final de cuentas esto va a afectar prácticamente todo, porque es como los celulares, o sea, el celular inteligente. Hace que 40 años, o sea, la gente no pensaba en usar, o sea, no existían celulares que podías tener tú, y poca gente pensaba en, voy a cargar conmigo un teléfono todo el día. Y cuando los primeros celulares salieron era una locura, o sea, ¿por qué quieres un teléfono contigo todo el día? Y eventualmente la gente adoptó los celulares y luego, hace como que 15 años, empezaron a salir los primeros celulares inteligentes. Y también mucha gente era como, pues, ¿para qué quiero yo tener todas estas aplicaciones? Yo solo quiero un teléfono. Y ahorita todo el mundo trae celulares y tienes un montón de aplicaciones. O sea, ¿qué tienes en el celular? Tienes tu recetario y tienes contactos y tienes tus mensajes y tienes el internet y el YouTube y juegos, cosas de trabajo, aplicaciones de viaje, lo que sea. Sí, todo. Tienes de todo tipo de aplicaciones. Entonces, las tecnologías de realidad expandida van a ser una plataforma, como el celular y como el internet, que te permiten hacer muchas cosas. Y entonces ahí la cosa más bien va a ser en el día que estas tecnologías llegan a un precio que sean accesibles a cierta masa crítica de usuarios, va a haber una explosión de utilizaciones. Entonces, va a haber un montón de gente que va a decir, pues esto yo lo puedo usar para X, para lo que quieras.
y eso pues va a generar un mercado gigantesco de oportunidades y pues mucho dinero que va a fluir dentro de ese mercado. O sea, ahorita una de las principales limitaciones en las que se encuentra la industria sería la cuestión del equipo. O sea, que no es tan accesible para el resto de los consumidores y permanece en algo muy de nicho, ¿no? O sea, en la parte de entretenimiento es la gente que está dispuesta a gastar, pues, cantidades ilimitadas en gadgets y en equipo para probarlos, y en la parte industrial aquellas empresas que tienen el capital para invertir en esto. Sí, o sea, hay dos aspectos que ahorita están como, que son los que hay que observar para entender el proceso de adopción. Uno, como dices tú, es el equipo y tanto el costo como la calidad, o sea, no la calidad, sino qué tan útil me es ese equipo. Porque los primeros lentes que existían, pues, eran carísimos, pero también no te servían para nada. Okay. Entonces, pues, no tenía caso gastar mucho dinero para lo que no te sirve de nada. Entonces, ahorita ya estamos, digamos, hay una cosa que le dicen como la curva de adopción de tecnología. Sí. Entonces, es una curva que sube y hay como que mucho interés, y luego de repente te das cuenta que, o sea, estabas como muy soñando en el aire, y entonces se cae el interés, pero es una tecnología que sí tiene uso. Entonces, después de que se cae, empieza a retomar, pero ya que tuviste como la primera decepción y como que aterrizaste los pies en la tierra, ¿no? Sí, la expectativa se volvió ya así como de que, ok, esto es lo que sí realmente puedes hacer. Entonces, realmente con la realidad virtual y aumentada, esa gran curva de decepción sucedió en los 80s y en los 90s. Y luego por muchos años, pues fue un tema que se echó en el cajón. Y hasta, te digo, hace unos 5 años empezó a llegar otra vez al punto en el que esto ya está en un precio y en un nivel de utilizabilidad. ¿Es una palabra? La acabas de inventar, si no, y ya llegó a un nivel de precio y oportunidades que te permite esa tecnología, que ya tiene sentido empezar a usarla. Y ahora la otra cosa que falta es que haya gente que sepa desarrollar ese contenido, que es el tema que comentaba de conocimiento. Porque pasa como dicen con los videojuegos, con las consolas. Tú tienes que tener como un juego que sea el que vende el sistema. O sea, si tú nada más vendes un aparato y luego no hay software para usar el aparato, pues o sea, no te va a servir de nada, como a un consumidor, ¿no? Entonces, es un poco el tema del huevo y la gallina, porque mientras no hay aparatos, no hay desarrolladores para el aparato. Y mientras no hay desarrolladores para el aparato, pues no puedes vender los aparatos. Entonces, al principio de estos años que ha empezado a detonar esta industria, ha sido algo complejo para los fabricantes de hardware poder vender estos aparatos a los usuarios y que no haya muchas aplicaciones. Es que quisiera expresar esto, porque hablas del equipo. Sin embargo, hay una manera de hacer la realidad virtual un poco más accesible. No es la misma calidad, no me vayas a matar. Yo estoy consciente de lo que voy a decir. Pero están los cardboards, ¿no? Ajá. Los cardboards son estas cosas como su nombre lo dice, de cartón, que es algo de cartón hecho, y donde tú pones tu celular, puedes insertar tu celular y vivir de una u otra forma lo más cercano a lo que sería una experiencia relativamente buena de realidad virtual. Hablando de hacerlo accesible al mundo. Déjame te corrijo en dos aspectos. Okay. Bueno, 3. Número 1. Y ahorita 4, porque. Número 1 es que Google, que fueron los que inventaron el software del cardboard, ya descontinuaron esa tecnología. Okay. O sea, digo, se puede recrear, pero no tiene caso. Okay. 2, yo no lo llamaría realidad virtual. ¿Sería una especie de aumentada? Eso yo tampoco. Eso yo diría que es un video 360 estereoscópico, porque lo ves en 3D, pero tú con eso realmente no tienes una capacidad de moverte y no tienes una capacidad real de manipular el espacio. O sea, tú nomás estás viendo. Es una experiencia pasiva. Y eso es más como una película que te rodea que una experiencia de realidad virtual. Una experiencia de realidad virtual es interactiva. Sí, debería serlo. Y entonces, para hacer eso, pues necesitas un equipo como los que usamos nosotros, que tiene sensores que te permiten moverte en un espacio
y que tienes unos controles que te permiten interactuar para que realmente sea una realidad virtual, interactiva, y no un video 360. Ahora, sí hay, o sea, los dispositivos han bajado mucho de precio. Entonces, él estaba haciendo una presentación la otra vez y a finales de los 80, o sea, en el 89 así, un equipo de realidad virtual de esos que usaba la NASA les costaban como $100,000. Y ahorita tú puedes comprar un equipo de realidad virtual por $200, $300. Entonces, $200, $300 estás dentro del rango de costo de un celular caro. Ok. Entonces no es algo así descabellado. Falta como tener mucho mayor conciencia de los usos que le podemos dar para que realmente optes por, así como te compras un celular caro, por decir, ok, y vale la pena para algunas personas, que valga la pena también tener como este equipo que pues es igual que un celular, en cuanto a costo, ¿no? Sí, como dices, sí, la cuestión es las aplicaciones y que la gente sepa que existe. Una de las cosas es que como no es una cosa que yo pueda comunicar la experiencia. Yo te puedo platicar por 4 horas sobre realidad virtual y aún así no vas a entender cómo es una experiencia de realidad virtual. Hasta que la vives. Hasta que la vives. Y entonces es un problema para los vendedores de los aparatos porque no está fácil tener, o sea, cómo lo vendes, ¿no? Entonces ha sido como lento y es mucho como de boca en boca. O sea, conoces a alguien que tiene uno y entonces lo pruebas y entonces ya sabes. Y así poco a poco ha ido creciendo. ¿Crees que en todo lo que hemos vivido con la pandemia, ya le pusimos temporalidad a esto, pero sí, o sea, en este año y feria que ha pasado de pandemia, haya sido una oportunidad desaprovechada para los equipos y para los proyectos de realidad virtual? Sí, sí. Hubiera sido el momento ideal si mucha gente ya hubiera tenido los dispositivos a la mano, porque pues nos hubiera facilitado muchas cosas. Desafortunadamente, pues la cantidad de usuarios todavía es muy baja. Era para que con que una empresa lo adoptara, es decir, le voy a mandar equipos a todos. Sí, y ahorita sí se está adoptando mucho, pero en un nivel corporativo. Okay. Entonces, digo, en el sector salud, en el sector industrial, los beneficios de tecnologías de realidad expandida, pues son muchos, pues. Imagínate que tú tienes una planta de manufactura que está en Monterrey y luego tienes un corporativo que está, no sé, Japón, y pues tú tienes que tener juntas con gente y a veces la gente viaja por medio mundo para visitar la planta y tener una junta. Y pues obviamente eso es muy costoso, los viáticos y el tiempo. Quizás más el tiempo que los viáticos. Y si tú puedes tener unos lentes de realidad expandida o de realidad virtual, te permiten tener una sesión conjunta y ver como una planta que está digitalizada, o sea, como si tú te puedes meter al lugar sin tener que viajar al lugar. Eso te puede ahorrar muchísimo dinero y tiempo si tienes los equipos. Y a la escala de costos que manejan las empresas de industria, pues $300 es insignificante. Claro. Entonces, ahorita ellos ya están empezando a aplicar este tipo de tecnología. Realmente como lo que está haciendo que sea un poco lento todavía es que ellos tienen que empezar a digitalizar como sus procesos y muchas empresas todavía no estaban listas para digitalizar sus procesos y eso toma tiempo y eso también requiere pues una expertise donde todavía son muy pocas las empresas que hacen ese tipo de cosas. Pero sí, o sea, la adopción ya está creciendo muy rápido y el año pasado las empresas que ya estaban como en la jugada de la digitalización empezaron a adoptar muy agresivamente tecnologías de realidad virtual y aumentada para trabajo a distancia, para supervisión a distancia, colaboración, que es muy distinto a hacerlo con una videollamada. Claro. Porque una videollamada
pues de entrada estás como sentado así como en un lugar fijo y no sientes que realmente estás con la persona. O sea, no es lo mismo si estamos hablando aquí que si estoy hablando por una videollamada con alguien. Claro, porque están en espacios diferentes, digo, por ejemplo. No estás compartiendo realmente la experiencia. Exacto, o sea, cuando tú vas a una reunión presencial, si algo te distrae, todos saben que te está distrayendo, entró alguien, y cuando estás en una videollamada, en un Zoom, pues cada quien está en su espacio y aunque se estén viendo, si alguien desde la puerta te está haciendo una señal y te hace voltear y pierdes la conexión con la cámara, pues la persona se siente ajena, como que ya no le estás poniendo la atención y no sabe el por qué. Y el tener una sesión en una realidad virtual donde todos están viviendo el mismo espacio y el mismo contexto, pues lo hace totalmente diferente y mucho más intenso. Exacto, sí. Sí, y eso da pie a que tu cerebro lo entiende de otra forma. O sea, tú cuando es como la capacitación, ¿no? Sí. O sea, es como cuando tú ves una película. Si tú ves una película, aunque sea la película grabada como si fuera de primera persona o un videojuego, nunca sientes que realmente estás metido ahí. O sea, es una experiencia que tú sabes que estás ajena a ti, aunque sea como un tema fantasioso en el que tú, o sea, te vas a meter en el mood de la película, pero tú sabes que al final se acaba la película y eso no sucedió. Pero cuando tú te metes a un mundo virtual, el sentido de presencia y la capacidad de moverte, eso te hace que tu cerebro lo entienda como si fue algo que realmente pasó. Y entonces en tu memoria y en tu entendimiento como emocional de la situación y de las personas, es muy diferente. Y por eso, como dices, se está usando en el tema de entrenamiento, en industria, en salud y en educación en general. Porque pues, tú puedes poner al niño o al que sea, al operador de la máquina, a ver un video y nunca es lo mismo que hacerlo con las manos. Claro. Hay un tema de memoria corporal y táctil, ¿no? También, pues, hacer una experiencia colaborativa por una videollamada, pues, no funciona muy bien. Y en cambio, si tú puedes visualizar el objeto y decirle a un grupo de 5 o 10 personas de que, mira, aquí está el objeto y todos lo podemos como agarrar y manipular y hacemos en conjunto una actividad que es como muy corpórea, a pesar de ser digital, eso te da un entendimiento multisensorial de la situación que tu cerebro procesa de otra forma. Y eso, o sea, en los estudios que se ha hecho desde hace mucho tiempo, se sabe que una educación que es haciendo las cosas experiencial es mucho mayor la retención de información y el entendimiento. Claro. Y es que realmente, bueno, por ejemplo, en el área de capacitación, hay estudios donde demuestran que las personas tenemos diferentes métodos de aprendizaje, ¿no? Está el visual, está el auditivo, está el kinestésico, que requiere como de este movimiento, de estar en constante contacto con cosas que se estén moviendo. Y en una realidad virtual tienes las tres al mismo tiempo. Entonces atacas a los diferentes métodos o tipos de aprendizaje sin tener que tener a un capacitador que se esté desviviendo por querer atender a toda la audiencia en lo particular. Sí, justo en el tema de educación en general, el factor que comentas tú del instructor es bien importante, porque siempre estás limitado por la cantidad de instructores que puedes tener. Y por ejemplo, en ciertas industrias, el nivel de especialización es muy alto y a veces tienen que traerse expertos de otro país y son súper caros a dar un curso a 10 personas, que luego esas 10 personas se vuelven como los entrenadores de todo México. Y ellos aprenden como en un curso hiper rápido todo lo que pueden del súper experto. Entonces hay una como pirámide o un como cuello de botella de cómo puedes transmitir el conocimiento. Y con la realidad virtual, tal vez tú no necesitas un instructor, porque tú puedes programar un ambiente interactivo, que es como un videojuego. Entonces,
tú te metes a la experiencia de entrenamiento y las cosas suceden. Y puede haber audio pregrabado y puede haber personajes animados que te van ayudando con el proceso. Entonces el que tiene el conocimiento ayuda a los desarrolladores a crear esta experiencia educativa. Pero luego él no tiene que estar consumiendo su tiempo repitiendo el mismo curso por N veces, ¿no? La computadora es muy buena para poder repetir la misma información N veces y que tú la puedas reproducir a nivel mundial. O sea, tú creas el curso una sola vez y lo puedes dar millones de veces. Entonces, ese factor de digitalización del proceso educacional altera completamente cómo funciona la economía de la educación. Y ese es el motivo más grande por el que las empresas están empezando a adoptar eso. O sea, me permite ahorrarme muchos gastos de viaje, gastos en expertos, gastos de tiempo, gastos de ubicación, porque también hay cuestiones, especialmente en industria, que requieren maquinaria muy compleja, costosa y a veces peligrosa. Entonces no lo puedes hacer en cualquier lugar para cosas como con manejo de fuego o de explosivos y sustancias corrosivas. Tienes que tener espacios especiales que son bien caros. Claro. Entonces, cuando tú lo puedes hacer en una forma virtual, todos esos costos desaparecen. Ajá. Y tú lo puedes hacer en cualquier lado. Tú lo puedes hacer aquí, o sea, en tu casa. Entonces te quitas muchas limitantes y te ahorras muchos gastos. Y aparte, aprenden mejor. Entonces, realmente la limitante que está frenando esto es que hace falta más desarrollo de software. Y ese tema es lo que va a causar en el futuro que, o sea, ya que en la industria se establezca esto muy fuertemente, va a impactar el sector educativo como general para toda la población. Porque te digo, el problema, por ejemplo, pues aquí en México es cuántos maestros de calidad hay. Entonces, un solo maestro, pues puedes dar una clase de ¿a qué? 30 alumnos, 100 alumnos, y qué nivel de atención tienes. Y geográficamente, cuál es tu área de captación. En cambio, si tú concentras como a los mejores maestros en un comité y les ayudas a los desarrolladores de software a crear un contenido de alta calidad, y ese nuevo contenido lo puedes esparcir por miles y a ti nada más te cuesta $300. O sea, ¿cuántos son los $300 del aparato versus el costo del sueldo del maestro, la infraestructura física de los salones, toda la gestión administrativa de las escuelas? Entonces, empiezas a tener costos y costos y costos y costos que no son nada comparables contra el hardware y el costo del desarrollo del software. Claro, y pudieras llevar la educación, o sea, ya viéndolo desde una perspectiva más filantrópica o altruista, pudieras llevar la misma educación de calidad con un buen patrocinio a los lugares más lejanos donde la educación pues, básica no llega, ¿no? Sí, ahí el factor limitante ahorita, obviamente aparte de como los costos del hardware, y digamos, ahorita todavía no se producen como en números muy grandes, entonces, digamos, hay producción limitada del hardware. Es, como dice, la conectividad, pero es un problema que también está por desaparecer muy pronto. O sea, ahorita ya existen nuevas tecnologías de internet, internet satelital, que está por salir aquí, por ejemplo. De hecho, creo que es que en septiembre o noviembre, no me acuerdo cuándo, este año se supone que ya lanzan toda la red de SpaceX, se llama Starlink, es internet satelital rápido, que va a ser por todo el mundo. Entonces tú lo único que tienes es una antena, la conectas como el de la tele, pues. Como la parabólica de antes, ¿no? Sí, pero chiquita, es así chiquita. La conectas y en cualquier parte del mundo que estés, tú vas a tener internet de alta velocidad. Wow. Entonces, y a un costo como similar al internet que tú tendrías en un negocio o en una escuela, ¿no? O sea, no es un costo descabellado, es un costo comercial. Entonces esa tecnología te va a permitir llevar la conectividad a cualquier parte del mundo. Puedes estar en medio del mar y vas a poder tener internet de alta velocidad. Entonces eso va a afectar también, aparte de
poder llevar la educación digitalizada a cualquier parte, vas a poder llevar el trabajo remoto a cualquier parte. Entonces, una de las cosas que a mí me interesa mucho es cómo va a afectar estas tecnologías a la sociedad. Y este último año de encierro y que la gente tuvo que como estar forzada a adoptar tecnologías de trabajo a distancia y de educación a distancia, la gente se dio cuenta, por un lado, de las oportunidades que existen con la tecnología, por otro lado, las limitaciones que existen con esas tecnologías, y también como qué es lo que realmente valoran de como lo real, ¿no? de la experiencia del ser humano, ¿no? Y entonces hay un aspecto de que muchas personas ven que estas tecnologías, conforme se vuelven masivas, el trabajo remoto se va a volver cada vez más común. Porque especialmente ya que tengas como realidad aumentada o virtual de muy alta calidad, porque tú puedes recrear un espacio de oficina sin tener que pagar un espacio de oficina. Y lo puedes hacer desde cualquier lugar. Entonces ya no vas a tener problemas de transporte. Y entonces si la gente ya no tiene que ir al trabajo, entonces, o sea, transportarse para ir al trabajo, entonces la gente ya no necesariamente va a buscar vivir cerca de donde trabaja. Puedes vivir en otro país y trabajar y trabajar de forma global. Claro. Y no va a ser un impedimento para ningún trabajo o muchos trabajos, la mayoría tal vez. Digo, claro, lo que pasa es que esta situación de la pandemia al final del día nos empezó a enseñar a lo que dijiste tú, que es algo muy importante, ¿no? Ser como más selectivos en lo que sí queremos, en lo que sí valoramos, en lo que realmente nos es útil. Y eso aplica también para la tecnología, es decir, oye, bueno, entonces voy a empezar a utilizar la tecnología para estas cosas que verdaderamente me dan valor. Voy a tener un espacio físico de oficina para tener reuniones anuales y reunir al equipo y entonces hacer una convivencia, pero no todo el día, y que la gente esté valorando, no valorando, sino aprovechando su tiempo en familia, trabajando a distancia. Cada quien va ponderando las áreas que quiere desarrollar más y que lo hacen ser como mejor persona, y utilizando siempre la tecnología a su favor. Entonces, creo que definitivamente las realidades y las realidades nuevas, la realidad virtual, la realidad aumentada y en las otras tecnologías que vamos desarrollando, definitivamente pues llegaron, ahora sí, digo, aunque ya estaban aquí, como decías tú, desde los 80s, pero en esta nueva ola o curva de adopción, llegaron para quedarse y llegaron para realmente revolucionar todos los ámbitos de nuestra vida. Ahorita, como lo mencionabas, tienen un uso industrial o comercial primordialmente, pero pues llegarán a ser parte de nuestro día a día. Sí, o sea, ahorita ya hay de hecho muchos usuarios que tienen dispositivos para motivos de entretenimiento. Okay. Y de hecho, o sea, es un poco curioso porque los fabricantes de los lentes de realidad virtual, realmente ellos como sobrevivieron estos tiempos de que no existe que no existe como aplicaciones para eso, y ellos se orientaron directamente a los jugadores, o sea, videojuegos. Entonces, todos los fabricantes de lentes de realidad virtual ahorita, como que más lentes venden, los venden al entretenimiento, a pesar que la industria donde existe más dinero de adopción como práctica son otras, como la construcción y las industrias y el sector salud. Entonces, está chistoso porque son empresas que hacen como consolas de videojuegos, pero se lo están vendiendo a empresas de marketing y a empresas de industria y de construcción y de salud. Y existe todo este mundo de entretenimiento que ha ido creciendo bastante, especialmente el año pasado, porque salieron unos lentes bastante baratos. Y también cada vez el entretenimiento de realidad virtual va a ser más común. Y todavía más, o sea, la gente no se lo imagina. Estaba viendo recientemente una entrevista de Gabe Newell, que es el CEO de Valve, que es una empresa que pues hacen videojuegos y tienen una plataforma
venden videojuegos. Y ellos fueron los que desarrollaron una de las tecnologías de realidad virtual como más importantes. Y ellos siempre están como futureando. Entonces, en esta entrevista, él dice, ya, si tú no estás pensando en entretenimiento con realidad virtual, con como conexión cerebral, o sea, tú no vas a existir en el futuro como empresa de entretenimiento. Dice, va a ser un apocalipsis de empresas de entretenimiento si no se meten a esto. O sea, hay muchas tecnologías ahorita que están avanzando muy rápido y se están como empezando a combinar. Entonces, ellos ya están planeando para el año próximo lanzar unos lentes de realidad virtual que tengan un sistema de electroencefalograma que te lee las ondas cerebrales y tienen sensores como de temperatura y de presión y de cosas. Y entonces ellos pueden leer como tu estado de ánimo. O sea, yo estoy teniendo esta experiencia y me está gustando mucho, o estoy frustrado, o estoy, o sea, mi ritmo cardíaco, y pueden empezar a obtener un chorro de información que luego pueden utilizar como para que la experiencia interactiva cambie en reacción a ti. Y eso ellos lo están haciendo con expertos de neurociencia, en un partnership en el que pues, ellos desarrollan la tecnología y los científicos utilizan la tecnología para pues, entender mejor cómo funciona todo eso. Entonces, hay un ciclo virtuoso que les permite obtener mejor información para hacer mejores videojuegos, y eso les permite crear nuevos aparatos que permitan a los científicos como entender mejor para crear nuevos aparatos. Y eso de los videojuegos se va a esparcir como a todas las otras aplicaciones. Entonces, el entretenimiento inmersivo va a crecer muy rápido y ya está creciendo muy rápido. El tema principal es que la gente no lo ha probado, o sea, no lo conoce. Entonces, yo te platico esto y si no lo has visto, no te lo crees. Claro, no, suena así como, o sea, es que lo estás platicando y uno que vive y está todo el día en esto, más o menos, pues lo creo, ¿no? Y digo, ok, claro, sí, el avance tecnológico y así, pero me da, o sea, mi mente no puede llegar a entender cuál sería el uso común o del día a día, cuando luego veo a veces gente de que, señorita, no me tome la temperatura, que me queman las neuronas, y de que, señor, por Dios, es un termómetro. Y entonces como que veo estos avances y digo, esto va a crear un caos en el mundo cotidiano. Posiblemente sí. Ya cuando... O sea, hay como muchos autores de ciencia ficción que tienen décadas como filosofando sobre cómo este tipo de tecnologías van a impactar a la sociedad. Y definitivamente todas las tecnologías son herramientas, ¿no? Entonces, puedes hacer cosas buenas o malas o lo que quieras con ellas, ¿no? Pero el punto es que la herramienta tiene tiene ventajas muy específicas. Entonces, ¿por qué la gente adoptó los celulares cuando originalmente no los querían? Pues porque descubriste que tener básicamente una computadora en la mano, en todos lados, con mapas y con información siempre disponible, pues era mucho valor para muchas cosas, ¿no? Entonces tienes el banco en el celular, tienes las tiendas, por ejemplo. Ahora muchas se digitalizaron y cuando ya tengas realidad aumentada o virtual cotidiana, pues ¿cuál va a ser el valor real de una tienda física? Que es muy costoso tener una tienda física. Si tú puedes imagínate que es una mueblería y tienes una tienda que es como digital. Y entonces tú como consumidor tienes tus lentes de realidad aumentada y dices, pues quiero arreglar mi casa, ¿no? Y te metes a la aplicación y entonces ahí te sale de que pues la biblioteca de objetos y dices, pues quiero ver esto. Y los empiezas a acomodar así en tu espacio, en tu casa, así sentado en tu silloncito, y vas viendo y sí, me gusta, no me gusta. Y ahí te sale la lista de todos los precios, como si fueran estas revistas de IKEA, así, que salen todos los nombres y los precios así en la imagen. Y ya nada más le picarías así como, ok, sí lo quiero comprar, y que te los manden todos a tu casa. Y ya no saliste de tu casa. En aplicaciones muy cotidianas, no sé, tutoriales de, oye, quiero aprender a cocinar. Y en vez de estar viendo un video de YouTube que alguien te está explicando, tú puedes estar en la cocina y los lentes están viendo lo que estás haciendo y te dice, o sea, este ingrediente, córtalo así. Y luego métele esto. Y te va diciendo todos los pasos en el proceso que tú lo vas haciendo. Sería genial. O sea, todo el día
en un montón de cosas, tú podrías estar usando realidad aumentada o mixta para que te asista en cualquier actividad del día a día. Yo, a pesar de ser muy digital, me gusta como tener como dibujar a mano y tener como calendarios o objetos físicos, o sea, que visualmente me recuerden las cosas, porque en la computadora como que todo se pierde ahí en los archivos. Y entonces con realidad aumentada tú podrías como vestir el cuarto de que, ¿sabes qué? Es hora de trabajar. Y le picas un botón y te aparece tu calendario y te aparecen tus archivos como imágenes y te aparecen objetos que te recuerdan tienes tu mapa de tareas, tus pendientes, ¿no? Y que lo puedas como visualizar en el espacio. Y también podrías como visualizar, si tienes compañeros de trabajo, que aparecieran como en un ambiente de trabajo al lado de ti y que pudieras hablar con ellos así, o sea, con un personaje que es ellos y que sintieras que estás en el mismo espacio, compartiendo los mismos contextos. Y luego de que, ok, ya se acabó el trabajo, ¡puc! Y entras a un videojuego, ¿no? O sea, todas las actividades del día a día podrías de alguna forma u otra aumentarlas con realidad aumentada. Sí, lo difícil a veces es que la gente crea que es posible. Yo creo... Porque mira, las aplicaciones son muchas. yo creo que hemos llegado al punto en donde la tecnología se va a adoptar muchísimo más rápido. Y es por parte de todo lo que hemos vivido, ¿no? O sea, como que habíamos estado muy renuentes a utilizar ciertas cosas. O sea, sabíamos que el teletrabajo existía, pero la gente no lo quería usar. Y nos vimos obligados a empezar a adoptar tecnología que antes no lo hacíamos. Entonces yo estoy convencida de que es el momento para los desarrolladores de continuar creando, porque la gente está ávida a qué más y ahora qué sigue, y gente de mucho más edad está abierta a recibir esa capacitación a la cual antes estaba renuente y decir, no, jamás, no, aléjame de todas las cuestiones tecnológicas. Entonces, creo que es el momento para los desarrolladores. Creo que la gente está muchísimo más abierta y ha perdido mucho el miedo en la cuestión de usar nuevos dispositivos, y pues falta de gente que quiera arriesgarse a seguir desarrollando como lo hacen ustedes y seguir compartiendo este tipo de contenido para demostrar a la gente las posibilidades que existan y continuar motivándolos a que sí sigan perdiendo el miedo. Entonces, creo que es muy buen momento. ¿Y cuáles serían tus recomendaciones para el público en cuanto a industria y desde la perspectiva de la aplicación, y a lo mejor una que otra recomendación para los desarrolladores para que enfoquen la cuestión de negocio y decir, oigan, pues empiecen a desarrollar, o así como decías, si no estás pensando en hacer entretenimiento con neurociencia, está bien dicho, y con realidad virtual, estás fuera de. ¿Cuál sería tu recomendación para nuestra industria y para los otros sectores que pueden adoptar nuestra industria? Fácil. Fácil la pregunta. Claro. Yo creo que es muy importante para todos los que quieren entrar o participar en esta industria que les quede muy claro que esto está para quedarse y que no es una cosa de vender la novedad, sino vender realmente los beneficios puntuales que sí tiene a las soluciones, y no de que solo es nuevo, pues sí es nuevo, pero y luego ya no es nuevo y hay otra cosa nueva, ¿no? Cuando hay soluciones muy específicas, puntuales. Y eso es lo que realmente, fuera del consumidor, o sea, a nivel como industrial, institucional, a ellos no les importa la novedad, les importa el valor que les vas a dar y poder luego como documentarlo para que haya casos de éxito, porque siempre todo el mundo te dice, ok, suena muy bonito, pero ¿dónde están los datos? Y ahorita que esta industria pues es nueva, es innovación, entonces innovación implica riesgos y no todo el mundo está dispuesto a tomar los riesgos. Entonces, para que esto se adopte de mayor escala, esos primeros proyectos tienen que ser muy bien documentados para que luego puedas tener un respaldo que le digas a la gente, aquí están los números de, o sea, beneficios que te estoy comentando, aquí están. Eso es muy importante. Lo segundo es que como desarrollador tienes que estar preparado para
adaptarte muy rápido, porque esa tecnología, en general todas las tecnologías están avanzando muy rápido y tienes que estar al día. O sea, estás en la vanguardia de la innovación, no puedes no estar actualizándote constantemente. Y eso es un reto considerable. Y a los usuarios, pues tienen que probarlo, o sea, consigan una forma de probarlo. No les cuesta mucho. Si encuentran a alguien que tenga, si quieren venir con nosotros a una demostración, pueden venir. Y una vez que entiendes cómo las posibilidades, empieza a pensar cómo puedo hacer un pequeño proyecto chico. O sea, porque el tema es como mitigar riesgos, ¿no? Nadie quiere cometer grandes errores. Entonces empiezas con proyectos chicos y ahí te vas empezando a generar estos datos de que dicen, oye, esto sí funciona. ¿Qué más puedo hacer? Y entonces puedes ir empezando así como pasito a pasito a entrar en este mundo de nuevas tecnologías. Perfecto. Carlos, muchas gracias. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Pueden buscar nuestro sitio web hypertectonics.com y ahí están todas las ligas de sociales. Perfecto. Muchas gracias y pues a nosotros nos pueden encontrar en Mimec, en Facebook y en Instagram y en Twitter también como tal. Sigan nuestras redes sociales para más episodios de Cultura Interactiva y pues en estos episodios lo que buscaremos es hacer que pierdan el miedo y que conozcan de esta industria que es tan fantástica que son los medios creativos digitales. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.